Bien, buenas tardes. Un saludo para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Soy el profesor Rubén Darío y bueno, les agradezco siempre por su compañía, porque sus sugerencias y sus inquietudes hacen que nosotros cada día mejoremos más en este espacio que lo que busca es enriquecer el acervo cultural de nuestros seguidores y de nuestras seguidoras. Hoy tenemos una visita muy importante, sí, se trata de un escritor colombiano nacido en Medellín, Jorge Franco. Él estudió dirección y realización de cine en The London Film School en el Reino Unido. Fue un miembro del taller literario de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, dirigida por el escritor Manuel Mejía Vallejo, el taller de escritores de la Universidad Central. Realizó además estudios de literatura en la Universidad Javeriana. Con su libro de cuentos Maldito Amor ganó el concurso nacional de narrativa Pedro Gómez Valderrama, y con la novela Mala Leche obtuvo el primer premio en el 14 Concurso Nacional de Novela Ciudad de Pereira y fue finalista en el Premio Nacional de Novela Colombiana. Su novela Rosario Tijeras, escrita en 1999, ganó la Beca Nacional de Novela del Ministerio de Cultura y fue galardonada en Gijón, España, con el Premio Internacional de Novela Dashiell Hammett 2000. Ha sido traducida a más de 15 idiomas y fue llevada exitosamente al cine y a la televisión. Paraíso Travel 2001 ha sido traducida a una docena de idiomas y publicada en inglés por la prestigiosa editorial norteamericana Farrar, Straus and Giddens. Paraíso Travel también fue adaptada al cine y se convirtió en una de las películas más taquilleras del cine colombiano. En el 2005, Editorial Planeta publicó el relato donde se cuenta cómo encontró con Don Quijote de la Mancha en Medellín cuando la ciudad se llenó de gigantes inventados. Los derechos de este cuento fueron eh, cedidos por ayuda a las víctimas de las minas antipersonas en Colombia. Melodrama 2006 fue número uno en ventas en Colombia y ha sido editada en toda Hispanoamérica, traducido a varios idiomas y adaptada al teatro. En el 2010 publicó la novela Santa Suerte, también editada en otros países e idiomas. En el 2014 ganó el prestigioso premio Alfaguara de novela con El Mundo de Afuera, editado en todos los países de habla hispana, traducido además en varios idiomas. En el 2014 también publicó el cuento infantil La Niña Calva. En el 2018 publicó Cielo a Tiros, traducida en varios idiomas, y Proceso de adaptación a serie de televisión. Su más reciente novela es El vacío en el que flotas, Alfaguara 2023, y esta autora ha publicado cuentos y artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. Te damos la más cordial bienvenida, Jorge, y para nosotros es un privilegio conversar contigo. Pues profesor Rubén Darío, muchas gracias por invitarme a este espacio en el que se promueve tanto la creación literaria y que considero yo además de mucha importancia precisamente porque hay mucha escasez de espacios en los que los escritores y los creadores de historias podemos expresarnos y podemos contar cómo son nuestros procesos y hablar sobre nuestras historias. Entonces estoy muy satisfecho de estar aquí en este espacio suyo. Bien, bienvenido siempre. Cuéntanos un poco, Jorge, haz un breve recorrido por tu vida, cómo fueron tus inicios en el colegio, las lecturas, si siempre te gustó la literatura o fue que te enamoraste después, tu formación académica. Cuéntanos un poco de ti. Pues a ver, yo nací en Medellín en medio de una familia pues convencional, pero desde niño sí sentí como una pasión muy grande por lo que es la lectura, una pasión que pues no he dejado de tener hasta el día de hoy. Y digamos que a medida que crecía, yo iba a la par con los géneros que correspondía leer a esas edades. Es decir, en la infancia, pues leí muchos libros de literatura infantil, luego más adelante libros de literatura juvenil. Por ahí, como a eso de los 15 años, entré
a la lectura de los grandes clásicos de la literatura universal, William Shakespeare, Balzac, Flaubert. El caso es que siempre pues, me gustó mucho sacar espacios de mi vida, de mi tiempo para dedicarme a la lectura y yo creo que esa devoción a la lectura fue la que me llevó más adelante, incluso pues no tan pronto, pero sí mucho más adelante, a aventurarme en el camino de la escritura literaria. Antes de yo dedicarme a la escritura literaria, quise probar suerte con el cine. Soy también un afiebrado, un cinéfilo, pues así muy disciplinado, muy compulsivo con el tema del cine y quise contar historias a través de la cámara. Y ahí eso, curiosamente, paradójicamente, fue el paso lo que me llevó incluso a la escritura literaria, porque en la escuela que yo estaba estudiando cine en Inglaterra, pues nos exigían que desglosar cada proyecto por escrito y en ese ejercicio de escribirlas, pues yo fui encontrando como un espacio también muy importante en el que yo sentía que podía también contar historias y le fui perdiendo el miedo a la palabra escrita, a la historia contada, pues a través de, no sé, de un lápiz o de una máquina o de un computador y me fui quedando en las historias escritas. Sigo siendo, digamos, un cinéfilo, pero eh, a la hora de contar historias, de narrarlas, prefiero como esa intimidad, esa soledad, esa conexión que hay con la palabra escrita y por eso me quedé en la literatura. ¿Recuerdas ese primer cuento que escribiste, si fue en el colegio, dónde fue, y cómo fue ese proceso de esa primera historia? Un No, poema. digamos, yo entro tarde a la escritura, como lo dije ahora, yo digamos que cuando terminé el colegio estaba un poco pues más bien desubicado, no sabía muy bien hacia dónde ir. Hice como una prueba, pasé de largo, digamos, por un par de carreras que realmente no me llenaron del todo. Y solamente es cuando estoy estudiando cine, no sé, yo tenía, no sé, unos veintitantos años, ahí es donde me aventuro yo como a escribir una primera historia, una primera, como un primer relato corto que podría ser un cuento. Y de ese relato comencé como a explorar posibilidades también de otro tipo con otro tipo de temas y otro tipo de historias, a la par de que iba estudiando cine. Ese primer cuento, si no estoy mal, era como la historia de una mujer que estaba presa por haber cometido un crimen atroz, pero ella a poco iba descubriendo que en la prisión había encontrado lo que nunca tuvo en su vida en libertad. Es decir, había encontrado la amistad, la solidaridad, incluso el amor. Entonces, de alguna manera, se sentía mucho más plena, más llena en prisión que cuando estaba libre. Digamos que cada libro es un viaje distinto, pero que guarda algún elemento común, ¿sí? En tu caso, digamos, en tu proceso de escritura, ¿hay un elemento común que une todos tus libros? O por el contrario, todos son diferentes? ¿Qué te deja cada libro, cada viaje que emprendes? ¿Qué es lo que te deja? Pues la verdad es que yo en cada libro procuro como que surja un proceso o que sea la continuación de un proceso de aprendizaje que comencé desde el primer cuento que escribí. Es decir, que cada vez que me siento a escribir, esa experiencia que voy adquiriendo
sirva para la escritura de ese nuevo proyecto, pero que al mismo tiempo ese nuevo proyecto eh, me deje herramientas nuevas, conocimientos nuevos, experiencias nuevas en la escritura. Por eso intento mucho no repetirme, aunque digamos si hay algunos elementos que son comunes a lo largo de mis historias. Por decir algo, la, 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 la presencia de lo femenino, del mundo femenino en las historias, esos personajes femeninos que tienen tanta fuerza en mis libros, son una constante, y, pero digamos que también intento buscar otras, otras formas de contar, otras formas de aproximarme a la narración. eh, Siempre como que en cada libro hay un poco de experiencia, pero también hay otro poco de experimentación. Bien, digamos que de las lecturas que tú realizabas, de todo tu bagaje literario e incluso de las películas, ¿no? De las que eras amante o eres amante, nace o sale todo el discurso literario, porque tienes pues todo ese bagaje, pero ¿cómo te logras desprender de él y encontrar tu propia voz para escribir tus libros? Eso por una parte, ¿sí? Cómo desprenderse, que eso se le dificulta a veces a muchos autores y que están iniciando, cómo se logra encontrar su voz. Y dinos básicamente cómo escribes un libro, si hay un método de Jorge Franco, si es de bitácoras, si es agenda, si va anotando, cómo es eso? Pues bueno, de todo un poco, y creo que de todas maneras cada libro tiene como su propia dinámica, cada libro tiene su propia forma de trabajarse. Esa voz que uno quiere encontrar en la literatura, eso toma tiempo, es algo que solo se va adquiriendo con el hábito de la escritura, escribiendo todos los días, eh, básicamente también como un ejercicio de literatura, buscando que esa misma rutina te vaya dotando de la experiencia que se necesita para contar una historia. De todas maneras, ya como decía ahora, cada historia tiene su forma diferente de aproximarse, y hay algo pues que para mí es fundamental, y es la búsqueda de esa voz, de esos tiempos, de ese tono en cada libro. Y eso se hace creo yo que eso se descubre en las primeras páginas de un libro, pues lo descubres como escritor, en las primeras páginas de un libro que estás adelantando. Cuando digo primeras páginas, no quiero decir ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni siquiera 10. Yo creo que a veces tienes que avanzar 50 páginas, incluso un poco más, para comenzar a ver si, un proceso de búsqueda, ¿no? De encontrar, como te digo, quién va a contar la historia, desde qué tiempo la va a contar, cuál va a ser el tono de esa voz narradora. Y con mucha frecuencia, pues yo a veces avanzo 50 páginas, 60 páginas, y si no encuentro, digamos, esas herramientas que me dejen medianamente satisfecho, o que yo sientan que son de beneficio para la historia, pues lo que hago es devolverme y comenzar otra vez. Y por eso los comienzos me toman tiempo. En general, un proceso de escritura es largo, uno no puede esperar, pues a no ser que se cuente con muchísima experiencia, pues contar una historia, sacar una historia adelante. Estoy hablando de una novela, de una historia larga, pues en poco tiempo, en pocos meses o en semanas. Estos son ejercicios que requieren de, como lo dije, de mucho, de mucha experimentación, de mucha observación, de mucho análisis. Hay que avanzar, devolverse, luego avanzar un poco, a lo mejor devolverse mucho más, y así, hasta que uno encuentra ya, digamos, como esos puntos que son claves para contar una historia, como es quién va a ser la voz narradora, el tiempo desde donde se va a contar esa historia, tal vez la geografía de esa historia. eh, y, y cuando uno tiene eso ya medianamente organizado, pues de acuerdo Ya. también a una historia que uno tiene más o menos en mente,
pues ya con eso uno ya puede como darle, pisar el acelerador y avanzar un poco más. Sí, no, te escuchaba en todo ese proyecto, sí, ese proyecto de novela, digamos, lo tienes idealizado y lo vas concretando o materializando en una agenda de notas o en unas hojas sueltas por ahí, y luego empiezas a armar todo. Exactamente. Digamos que por lo general tomo notas de ideas muy generales al comienzo, ¿no es cierto?, sobre lo que podría ser una historia larga, de quiénes podrían ser los personajes de esa historia, algunos puntos importantes de quiebre de esa historia y, y trato también de convivir un tiempo antes de escribir con esas ideas. ¿No es cierto? Digamos, si quiero una temática en particular, un personaje en particular, trato como de convivir con él, es decir, como de pensarlo mucho, de, de buscarlo incluso en la cotidianidad, en lo que yo veo, en lo que leo. Y, y ya cuando siento que, digamos, tengo algo claro, no tiene que ser demasiado, pero sí algunas cosas claras, ahí ya me siento frente a la pantalla a tratar de comenzar, de sacar una primera frase, luego un primer párrafo. eh, y tengo muy claro que solamente es escribiendo cuando la historia va a ir tomando cuerpo. Por eso, al comienzo hay que avanzar y retroceder tanto porque uno no conoce muy bien la historia, uno no conoce muy bien los personajes. Entonces, uno en ese acto de escribir todos los días, un poco todos los días, es donde uno va armando esa historia, va creando esos personajes, les va construyendo una psicología. Y por eso también dije ahora, ya digamos, no sé, de un número de páginas en adelante, ya uno tiene un conocimiento tanto de historia como de personajes que le permite pisar un poco más el acelerador para avanzar más. Sí, ahí escuchándote, subrayo estos elementos que se necesitan para escribir, ¿no? Me aventuro a decir observación, disciplina y qué tanto de la sumersión, es decir, de la inmersión dentro de la historia, en esa parte de la investigación. ¿Cómo logro yo, por ejemplo, hablar como uno de los personajes, pensar como un personaje y dejar un poco que no se me vea tanto las huellas como todo? Sí, eso, digamos, hay novelas, dependiendo del tema que uno esté tratando, que requieren, digamos, de más investigación que otras. Hay unas historias que uno se cuenta que son más producto de la imaginación del autor y otras que de todas maneras a lo mejor están basadas en hechos reales, entonces requieren pues de mucha más investigación. Y de todas maneras la investigación lo que le aporta al autor muchísimo es confianza al conocer un tema. Es como saber que el autor pues medianamente conoce el tema del que está escribiendo. Y digamos que ese tono de las voces de los personajes, las voces del narrador, es algo que también se va descubriendo en esas primeras páginas, donde uno las va afinando a medida que uno va construyendo la psicología del personaje. Mientras más sólida sea esa psicología, pues mucho más fácil va a salir la voz de ese personaje y es más fácil como para uno como autor hablar, hablar como ese personaje. Lo va a encontrar uno como, no sé, el tono o la forma de decir las cosas, de acuerdo, digamos, ya como cuando uno sabe más o menos como la historia del personaje, su extracción social, sus gustos, sus miedos, sus ambiciones. Cuando uno tiene un conocimiento ya un poco más profundo de todos esos rasgos, es más fácil que la voz vaya llegando. ¿Tú por qué crees que a algunos autores, a algunos escritores, se les dificulta por momentos ser prolijo? Es decir, escribir y escribir. ¿Por qué hay un momento o por qué estos autores, por qué tú crees que no puede haber esa fluidez? Digamos, si es de pronto tú ya encuentras un modelo y es meterse por ahí siempre,
o por qué a veces se dificulta tanto? Sí, digamos que hay varias opciones. Una es encontrar como un molde, una fórmula Es una y, forma. y aplicarla siempre. A mí eso no me gusta. Digamos, no quiere decir que no les funciona a otros autores, les funciona muchas veces y se pueden encontrar pues cosas, digamos, destacables en esos trabajos. Como yo dije ahora, yo procuro como que haya de todas maneras un porcentaje de experimentación en cada libro que me permita conocer pues nuevas facetas de contar una historia. Y también a veces ocurren como esos silencios, ¿no? En los que el autor mm, siente de pronto que las cosas no avanzan o que no encuentra el camino. Es como se ha hablado tanto como ese síndrome de la página en blanco, que uno podría pues ahora tra- transmitirlo a lo que es la pantalla en blanco. Pero yo siempre he dicho que incluso esos silencios, esos bloqueos, son parte de un proceso creativo. Entonces yo creo que no hay que asustarse tanto con esos silencios, porque yo creo que algo se está gestando, algo está esperando esa misma historia a que llegue, o que le llegue al autor para empezarse a contar o para seguirse contando. Tú piensas cuando escribes, ¿cierto? Estás escribiendo, ¿de dónde salen los temas? Digamos que los temas que tú eliges, estamos hablando de tu obra en general, no queremos puntualizar en unas, eres un autor prolijo, vamos a tratar de hacerlo en general. Los temas de tu obra, ¿de dónde surgen? Y si cuando escribes, ¿qué significa y qué es lo que quieres hacer con tus libros? ¿Qué pretendes? Cuando escribes, por ejemplo, Santa Suerte, me imagino que tendrán propósitos distintos, pero en general sí es como que ¿para qué te sirve la escritura? ¿Qué pretendes lograr? Sí, cada historia, como dije, cada historia llega de manera diferente, a veces llegan por algo que te cuentan, por algo que lees, un tema que de pronto sientas alguna inquietud. Hay cosas muy inconscientes también, como fantasmas que rodean, que habitan al escritor y que lo hacen como hacer una catarsis con esos temas y los te llevan a ponerlos por escrito, a plasmar una historia con esos temas. Y, digamos que yo pues por lo menos en mi caso, son historias más bien como de la vida contemporánea, aunque no son vivencias personales, en la mayoría de los casos, sí son historias que me llegan, que por alguna razón siento que vale la pena contarlas, eh, porque puede haber alguna afinidad con ellas, o porque creo que pueden, digamos que pueden darme pie para contar una historia interesante a partir de una anécdota. Mm, pero sí procuro, digamos, que sean muy de la cotidianidad y digamos, muy contemporáneas. Yo no me he metido todavía de lleno como en una novela histórica de, no sé, de un siglo atrás. Tampoco me he aventurado, digamos, hacia adelante, como un siglo adelante que podría ser la ciencia ficción. Pero, pero no, busco como hay una cosa que es muy misteriosa, muy mágica, que de pronto estás leyendo algo, estás viendo algo, pensando una película o un libro, y de pronto hay una cosa que hace como, uno siente como que hay un clic que escuchas, y ese clic es el que de pronto dice, yo creo que aquí hay algo que yo puedo explorar para contar una historia. Yo a veces pongo una imagen para ejemplificar y es como que comienzas como a tirar, aparece como la punta de una cuerda, comienzas a tirar de esa cuerda a ver qué te da, a ver hasta dónde te da. Hay veces que de pronto esa cuerda a los 15 centímetros, no sé, se atranca y no da más. O a veces comienzas a tirar y ves que eso tiene pues tiene extensión. Y eso es lo que yo busco básicamente como en lo que puede ser la semilla de una historia, de una novela. Y de las noticias, del contexto, el entorno en el que te mueves, de allí también surgen tus historias. Sí, surgen de muchas cosas, digamos.
el Rosario Tijeras, pues por ejemplo, surge de ese Medellín violento de los años 80, producto de, pues, de la aparición del narcotráfico, pero yo recuerdo que había visto la historia de unas mujeres, unas menores de edad que estaban pagando condena en una cárcel correccional en Medellín y que pues contaban cómo era qué las había motivado a ser violentas, qué las había llevado a pertenecer a las pandillas. Entonces ahí yo sentí ese clic que mencioné y comienzo a tirar de esa cuerda, también de esa pita, y veo pues que hay mucho material para explorar y mucho material para contar. Otras pueden venir incluso de un sueño, como me sucedió en Paraíso Travel, donde pues fue uno de esos sueños en los que uno no sabe, pues los sueños todos son extraños, pero yo había llegado a un país que no conocía, no hablaba el idioma de ese país, no conocía a nadie, y la única persona, mi único contacto que yo tenía en ese país con la persona que yo había llegado, me pierdo de ella. Y al perderme de ella, pues quedo yo a la deriva en ese laberinto, que es la gran ciudad de Nueva York. Y a partir de ahí, pues yo comienzo a tejer una historia. Entonces, cada una llega distinta, a veces son las noticias, a veces son historias que oyes, a veces de una lectura te genera muchas inquietudes sobre un tema en particular y te da por explorar un poco más sobre eso, y de ahí puede salir también otra novela. Sí, la experiencia, ahora que mencionabas estas últimas obras, Rosario y Paraíso, esa experiencia de adaptar esas obras a la televisión y al cine, ¿cómo fue para ti? ¿Qué significó? Y digamos que cuando tú escribes Rosario Tijeras, ¿qué buscabas, no? ¿Pensabas que iba a tener el éxito que luego tuvo y que iba a estar pues tan leída, iba a ser tan leída? No, Rubén Darío, la verdad fue una sorpresa para mí. Yo escribí Rosario Tijeras porque era la primera vez, yo había escrito apenas dos libros antes, uno de cuentos que se llama Maldito Amor y luego mi primera novela que es Mala Noche. Y luego tenía la inquietud de escribir sobre Medellín, sobre esos años difíciles que me tocó vivir allá. Y precisamente pues fue una sorpresa porque yo creía que era una historia que a duras penas iba a leer en Medellín, y casi que entre quienes vivimos esa época complicada. Pues la sorpresa mía fue que la novela muy pronto comenzó, pues que en Colombia tuvo muy buena acogida, comenzó a agotar ediciones y luego empezó a editarse, a publicarse en otros países de habla hispana y luego empezó a traducirse también a otros idiomas. Y luego llegaron las propuestas para, para llevarla al cine y, y bueno, yo me sentí muy complacido. De todas maneras, pues como ya les conté, mi punto de partida viene del cine. Casi que me formé como escritor literario estudiando cine. Entonces, pues era como un regreso a ese gran arte que me encanta y me sentí pues muy complacido cuando quisieron hacerla para, para película porque pues conectaba de una manera muy contundente con ese interés mío que siempre he tenido por ese arte. Y posteriormente también lo de publicar Paraíso Travel, surgió el interés de un grupo de productores de sacarla en película y lo mismo, ahí me invitaron, en el caso de Paraíso Travel sí me invitaron a ser guionista. Yo no, de entrada no pude trabajar como guionista en ese proyecto porque yo quería terminar primero otra novela que estaba haciendo la siguiente, que es Melodrama, pero ya digamos como a mitad de camino de la escritura del guión, que lo estaba haciendo un co-guionista, ahí entro yo y nada, pues terminamos de escribir ese guión y fue también una experiencia muy sabrosa, muy rica de poder ya ser parte activa de de ese proyecto cinematográfico. Bueno, agradecerte porque en verdad que fue un momento muy enriquecedor, un diálogo muy agradable. A nuestros seguidores, agradecerles también por estar allí y invitarlos para que nos acompañen en nuestra próxima misión
porque vamos a tener una escritora y periodista muy importante de las letras colombianas. Jorge, para despedirnos, ¿qué significa para ti escribir? Y dinos tres aspectos que se deben tener sí o sí para hacerlo. Bueno, yo creo que un escritor se mete en la aventura de escribir historias, de contar historias por diferentes razones. Yo creo que todos tenemos diferentes razones para hacerlo. En la mía hay, digamos, como una gran inquietud por crear mundos, por crear personajes, por, por contar historias y historias que procuren hacer que alguien que las lea eh, olvide que el tiempo está pasando, se desconecte un poco de la realidad, que es también de alguna manera lo que yo busco como lector, como meterme en un libro y hacer que ese libro sea como algo que me absorbe, que me roba y me hace pues conocer otros mundos y otras experiencias. Yo creo que básicamente el único requisito que se necesita para ser escritor, que es fundamental, es ser buen lector. Yo creo que no se puede llegar al ejercicio de la escritura sin tener un bagaje muy completo como lector. Y eso es algo que nunca debe suspenderse y que tiene que hacerse desde leer lo contemporáneo hasta repasar también los clásicos. Lo otro que hay que hacer es escribir a diario, todos los días, un poco, una hora, media hora, 2 horas, 3 horas, lo que a uno le dé, pero escribir. Y aquí va el tercero, que es muy importante, hacerlo sin el afán del reconocimiento, sin el afán de publicar, simplemente hay que hacerlo es por el ejercicio de aprender a escribir. Ese ejercicio lo que lleva irremediablemente es a una madurez literaria, y cuando se consigue esa madurez literaria, yo creo que pueden estar seguros quienes han tenido la disciplina para hacerlo, de que esa madurez encuentra una recompensa, ya sea en un premio o en una publicación o ser leído pues por muchas personas. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido siempre. Y a los seguidores, un abrazo y los esperamos. Bye. Gracias, pues Darío. Un abrazo para todos. Un abrazo.